Biblias en Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10. Y luego pasamos al capítulo 8, versículos 31 al 32. We are going to read our Bibles in Romans chapter 5, verses 8 through 10. And then we'll skip over to Romans 8, verses 31 through 32. Romanos 5, 8 al 10. Y luego Romanos 8, 31 al 32. Romans 5, 8 through 10. And Romans 8, 31 through 32. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y el capítulo 8, versículos 31 al 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, nuevamente te pedimos que a través de ella tu Espíritu nos transforme, nos cambie, nos moldee, Señor, y que podamos ser enseñados por ella. Que Padre, que ya tenga un efecto poderoso en nuestras vidas. Amén. Para nosotros vivir vidas que te glorifiquen a ti, Señor. Ahora, Padre, mira la petición que ha presentado nuestra hermana Ana, Señor, de Rafael del Rosario. Padre, te pedimos por su salud. Señor, le han dado un diagnóstico terminal y te lo ponemos en tus manos, Padre, para que tú te glorifiques. Señor, para que tú, ya sea, Señor, que tú quieras hacer un milagro y sanarlo, o Señor, si tú quieres obrar a través de la medicina. Amén. Pero sea de una forma o de otra, Señor, para la gloria tuya. Dios mío, y si fuere que tú quieres llamarlo a tu reino, Padre, te pedimos, Señor, que lo hagas con gentileza. Amén. Dios mío, que no haya sufrimiento. Sí, Señor. Padre, que él pueda irse en paz. Amén. Ahora, Señor, te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En los pasados 2 domingos hemos estado hablando acerca de la seguridad eterna del creyente. Este himno que cantamos, el último que cantamos, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Usted le pertenece a Cristo por la eternidad, hermano. Ese himno nos habla de la seguridad eterna del creyente. Y hemos visto, hermanos, estos pasados 2 domingos, que el creyente tiene seguridad eterna de su salvación, porque su salvación no radica en la persona ni la obra del creyente, sino en la obra de Dios, el propósito de Dios, el poder de Dios y la calidad de Jesucristo como pastor, protector de sus ovejas. En eso radica la seguridad eterna del creyente. Si el creyente no está seguro eternamente y se pierde, entonces, ¿qué nos dice eso de la obra de Dios, del propósito de Dios, del poder de Dios y de la calidad de pastor de Jesús? No hablaría muy bien de él. En eso se basa nuestra seguridad eterna. The past couple of Sundays we've been talking about
the eternal security of the believer. And we stated that the believer's eternal security of his salvation, or he is eternally secure because his salvation does not depend on the person or the work of the believer, but on the work of God, the purpose of God, the power of God, and the quality of Christ as the shepherd who protects his sheep. If the believer were to lose his salvation, what would that say about the work of God, the purpose of God, the power of God, and the quality of Jesus as the shepherd? It would not be pretty. Okay? It wouldn't say anything good about him. Y hoy quiero, hermanos, hacer dos cosas. Brevemente señalar con este pasaje que hemos leído la garantía que tenemos de nuestra seguridad eterna. Okay, eso es lo primero que quiero hacer. Y lo segundo, refutar algunas objeciones. Y desafortunadamente, hermanos, por causa de que el tiempo avanza, no podemos discutirlas todas. Y aún las que vamos a discutir, no las vamos a discutir profundamente. Pero tengo planes de ir una por una, hermanos, a ponerlas en YouTube para que usted tenga acceso a ellas, porque no quiero extenderme todos los domingos predicar del mismo tema, ¿verdad? Hay otras cosas que hay que hablar. And today I want to do two things. First one is go through this passage briefly, very briefly. Well, we could take another few Sundays for this passage, but I'm going to be brief. And I want to point out through this passage we read, the guarantee of the believer's eternal security. And secondly, I want to refute some objections against the teaching of eternal security. I will not be able, because of time, to discuss everything or be profound about everything I talk about here, but I plan on adding more of this into the YouTube channel so that you can have access to it. Hermanos, en este pasaje vemos, y para hacerlo más simple, más breve, yo quiero que ustedes observen algo que se nos menciona en el capítulo 5 y en el capítulo 8. En capítulo 5, hermanos, nos dice que cuando éramos pecadores y enemigos, que nos está diciendo, hermanos, que cuando usted y yo éramos pecadores y enemigos, la pregunta que voy a hacer es, ¿qué recibimos, hermanos, usted y yo, cuando aún éramos pecadores y enemigos? Y la palabra pecador ahí se refiere que estábamos sin Cristo. ¿Okay? Porque pecadores somos, en realidad todavía somos pecadores, hermanos. Si usted le falla a Dios es porque es un pecador. La diferencia es que usted es un pecador transformado, que cada día Dios lo está cambiando. Esa es la diferencia ahora. Pero cuando aún éramos pecadores, ¿verdad? Y enemigos de Dios, ¿qué recibimos de acuerdo a ese pasaje? ¿Recibimos castigo? ¿Condenación? No, de acuerdo a ese pasaje, ¿qué fue lo que recibimos? Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 8. Dice que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Quién de ustedes está dispuesto a morir por un enemigo? Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Eso fue lo que recibimos. Y siendo enemigos, ¿qué dice el versículo 10? ¿Qué recibimos ahí? ¿La pena de muerte? Reconciliación. Salvo por la vida. Fuimos reconciliados con Dios. O sea que usted y yo no hicimos nada. Siendo pecadores y siendo enemigos, Cristo viene y muere por nosotros y luego somos reconciliados con Dios. Amén. Cuando se supone que recibiéramos lo opuesto, el castigo y la muerte,
Lo que nos da Dios es vida, salvación, perdón, justificación, reconciliación. Miren lo que recibimos, la muerte sustituta de Cristo por nosotros. Recibimos reconciliación y recibimos a Cristo como nuestra prenda de redención, justificación y como intercedor. Eso es lo que usted y yo recibimos. Lo que no merecemos. The passage is telling us that while we were yet sinners and enemies of God, what did we receive? According to that passage, did we receive punishment? Were we judged into eternal perdition? No. The passage says that we received Christ died for you and me. One thing that we didn't deserve, He died for you and me. And we received reconciliation. In other words, while we were yet sinners and enemies of God, and let me ask you, would you be willing to die for your enemy? No, right? And yet we received the substitute death of Christ. He died for us. We received reconciliation with God. And we received Christ as the gift of redemption, justification, and intercession. That's if you read chapter 8, which I'm not going to read so that we can speed up a little bit. But that's what we received undeservingly. Esto es lo que recibimos, hermano, y no lo merecemos. No merecemos esto. Y si Dios, hermanos, estuvo dispuesto a hacer por ti y por mí lo más difícil cuando éramos enemigos, pecadores, cuando despreciábamos a Dios, cuando éramos inmundicia ante sus ojos. Si Él, hermanos, estuvo dispuesto a hacer lo más difícil, que fue entregar su hijo. ¿Cuántos de ustedes entregarían su hijo por un criminal? Para que cumpla la pena de muerte por un criminal. ¿Cuántos de ustedes harían eso? Sin embargo, Dios lo hizo. Gracias, Señor. Pues por ti y por mí, porque eso es lo que éramos tú y yo. Criminales cósmicos. Que teníamos que pagar una pena cósmica. Porque traicionamos al Dios que creó el cosmos. Sin embargo, Dios sustituye a Jesucristo por ti. Lo pone para que Él reciba la pena que te tocaba a ti y me tocaba a mí. Y cuando Dios hizo eso, nos justificó, nos reconcilió, nos perdonó, nos limpió, nos purificó, y pudiéramos añadirle más a la lista, pero quiero ser breve. Ahora que somos limpios, que somos justos, porque nos justificó, que somos perdonados, que somos hijos de Él, que somos adoptados, ahora que somos eso para Él, ¿qué estará dispuesto a hacer Dios por nosotros? Si hizo lo más difícil cuando éramos, hermanos, enemigos, ahora que somos suyos, somos prendas preciosas para Él, somos hijos suyos, ¿qué no está dispuesto a hacer Dios por ti? Dime. Dime, hermano, ¿qué no está dispuesto a hacer Dios por ti? Por eso es que en el capítulo 8 lo dice, versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay algo que Dios no te vaya a dar, hermanos. Si para tú ser salvo, tú necesitas el Espíritu de Dios, ¿Dios te lo va a negar? Si para tú ser salvo, tú necesitas que Dios te guíe, ¿Dios no te va a guiar? Si para tú ser salvo, tú necesitas ciertas herramientas en tu vida, ¿te las va a negar Dios? Por supuesto que no te las va a negar.
si te salvó, hermano, cuando no merecías la salvación, ahora que eres salvo, ahora que Él te ha hecho, como dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice que Él nos ha hecho aptos para recibir la herencia de los santos. Ahora que nos ha hecho aptos, ¿no nos salvará aún más? Amén. Gloria a Dios. Y por eso es que en el capítulo 5, hermanos, nos dice que si cuando Cristo murió por nosotros, nos justificó, ahora que Él vive, ¿no podrá hacer mucho más por nosotros? Si muerto nos justificó, ¿qué no puede hacer Él ahora que resucitó? Amén. Hermano, ¿no te dice eso a ti que tu salvación está segura? Gloria a Dios. Yo no sé que ese versículo, más claro que ese pasaje no puede ser, hermanos. En cuanto a la seguridad eterna del creyente. Amén. No cabe en mi cabeza, hermanos, entender otra cosa. Quizás es que yo no soy muy inteligente, ¿será eso? Hermano, porque es que no encuentro, hermano, cómo contradecir ese pasaje. No sé cómo las personas pueden ignorar ese pasaje y decirte a ti si tú puedes perder tu salvación. Bueno, si la salvación depende de mí, sí, la voy a perder, por supuesto que sí. Pero la salvación mía, hermano, no la obro yo, la obra el Señor. Amén. Amén. La preservación mía no la obro yo, la obra el Señor. And so what we see in this passage is that when we were sinners, when we were enemies, when we were despicable, undeserving, enemies of God, Christ dies for us. He justifies us. And the question I want to ask is, if you received what you didn't deserve when you were an enemy of God, now that you are not just a friend, a child of God, you are His most precious possession. Now that you are that to God, what would God not do for your salvation? What wouldn't He do to preserve you? I don't understand how someone can read this passage and then claim, yes, you can lose your salvation. Christ saved me when I was the dross of the earth, when I was the scum of the earth, and now that I am precious gold to Him, not in and of myself, but in Christ. Amen. He's going to throw me out? Does that make any sense at all? Do these people have any common sense? Maybe they have a way to explain it, I don't know, and it makes sense to them. But when I read this passage, and it's so straightforward, I cannot but believe that we are eternally secure. That's what the Holy Spirit convicts me of when I read this passage. Lo que el Espíritu de Dios, hermanos, me da convicción en cuanto a este pasaje. Quizás otros lo interpretan de otra manera y les tiene sentido a ellos. Pero, hermanos, la convicción que yo tengo cuando leo este pasaje es que mi seguridad, mi salvación está segura eternamente. Amén. Hermano, Dios hizo lo más difícil para salvarnos cuando éramos enemigos. ¿No hará lo más fácil por ti ahora que le perteneces a Él? God did the most difficult for you when you were an enemy. Wouldn't He do the easier thing now that you belong to Him? Dios hizo lo más desagradable que era para Él, lo más repugnante
para Él cuando tú eras su enemigo, ahora que eres su hijo, ¿no hará lo más agradable para Él? While you were an enemy of God, God did the most unappealing to Him to give up His Son for you. Now that you belong to Him, wouldn't He do that which gives Him complacency? Do you see Paul's argument here? ¿Puedes ver el argumento del apóstol Pablo aquí, hermanos? Y la ilustración que yo siempre doy es, supongamos que tú eres una persona, hermano, que escaló la montaña Everest. Llegaste a la cima de la montaña Everest. Y después llegas a un edificio que el elevador no sirve y tienes que subir 3 pisos por las escaleras. Y te enojas por eso. ¿Puedes subir el monte Everest y no puedes subir 3 pisos? ¿Tiene eso sentido? Si pudiste hacer lo más difícil, llegar a la cima del monte Everest, puedes subir 3 pisos. Si Dios hizo lo más difícil por ti, puede hacer lo más fácil por ti. Amén. Que es preservarte. Y no depende de ti, depende de Él. Amén. The illustration I like to give is, to present this in a more understandable manner, let's suppose that you climbed Mount Everest and you made it to the summit. You put your flag up there, the flag of victory. Then you go to a building and the elevator is not working and you gotta climb up 3 flights of stairs. And you're groaning and moaning because you have to take the stairs. Listen, you climbed Mount Everest. And now you can't go up 3 little flights of stairs? If you did the most difficult thing in your life, you can't do the easier thing now? That's what God did for you. He did the most difficult for you. And you don't think He can do the easier thing now, which is just, now that you belong to Him, to keep you in His hands. Is anything too hard for God? ¿Hay algo que sea difícil para Dios, hermanos? ¿Algo que sea imposible para Dios? Y hermanos, tengo tantos pasajes que pudiera leerle. Hermanos, que nos dejan saber que el Señor nos va a confirmar hasta el fin. No es que tú te vas a guardar y confirmarte tú mismo. Es que Dios mismo te va a confirmar. 1 Corintios 6:8. Passages that talk about God being the one who's going to confirm you to the end. Like 1 Corinthians 1 verses 6 through 8. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta cuándo, hasta cuando usted falle. Dice ahí, hasta el fin. ¿Qué es el fin ahí, hermanos? Hasta que usted se vaya con Cristo por la muerte o hasta que Cristo lo venga a buscar. Ese es el fin. Él es el que nos va a confirmar hasta el fin, hermanos. Porque usted oye a gente por ahí diciendo, no, tú tienes que guardarte, tienes que guardar tu salvación, tienes que mantenerla. Ahí me dice que Cristo es el que la mantiene. No estoy diciendo, hermanos, que tú no vivas una vida pura delante de Dios. Eso no es lo que estamos diciendo, porque inmediatamente nos malinterpreta. Estamos diciendo, hermanos, que Cristo es el dueño de tu salvación. Amén. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, hermanos, que desde que creíste, recibiste el Espíritu de Dios, el Espíritu de la promesa, el sello del Espíritu Santo. Y dice, hasta el día de la redención. No dice hasta que peques, hasta que falles. Porque si es así, hermanos, todos andamos por ahí sin el Espíritu de Dios.
Porque fallamos, aunque lo neguemos, fallamos. A uno de estos predicadores le preguntaron, ¿usted ha perdido la salvación? Él dijo, nunca, porque yo vivo en santidad y seguiré viviendo en santidad. Oh sí, pues lea la Biblia. Primera de Reyes 8:46 dice que todos los hombres pecan. Amén. Eclesiastés 7:20 dice que no he visto justo que haga el bien y no peque. Santiago 3:2 dice que todos ofendemos. Y el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10 dice, si decimos que no hemos pecado, mentimos, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Mercy, Lord. Señor. Esa persona no sabe lo que es santidad. Esa persona no sabe lo que es la santidad de Dios. No sabe. I don't know if you follow with me in 1 Corinthians 1, 6 through 8. Jesus is the one who confirms our salvation until the end. Ephesians 1, 13 through 14. We've been given, since we believe, we've been given the seal of the Spirit, which is the guarantee until the day of redemption. When is that day of redemption? When our bodies are transformed. It doesn't say until you fail. Because if it's until you fail, I guarantee you that you and I and many other Christians, all Christians, let me put it that way, are walking around without the seal. Because there is no such thing as a believer that does not sin. The Bible tells me so. 1 Kings 8:46. Ecclesiastes 7:20. 1 John 1:8 and 10. James 3:2. All believers sin. Perhaps not every day, but they do sin. Y pueden leer pasajes como Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. Philippians 1:6, the one who began the good work in you will finish it. ¿No te dice eso que tú estás seguro? Que tu salvación es segura, que es eterna. Primera de Tesalonicenses 5:23 al 24, hermano, que se usa mucho para decir que si no vives en santidad pierdes la salvación. Pero el pasaje está diciendo que vuestro cuerpo, alma y espíritu sean guardados, ¿verdad? Que sean santificados. ¿Okay? Y no leen el 24, que dice, y fiel es Dios, que también lo hará. Amén. Él es el que te va a santificar a ti. A passage like 1 Thessalonians 5:23 that says that may your body, soul, and spirit be sanctified. But they leave it there. May be sanctified for the coming of Christ. Read verse 24. And faithful is God who will do it. Do what? Sanctify you in spirit, soul, and body. Amen. It is the work of God. It's not my work, it's not your work. Y vamos a dejarlo ahí, hermanos, ¿verdad? Como dije, podemos tomar más domingos para hablar de esto. Quiero presentar algunas respuestas a algunas, hermanos, de las objeciones contra la doctrina de la seguridad eterna. I want to give some responses against some objections against the doctrine of eternal security. Y esto está basado, hermanos, en el mensaje de un pastor. Lo puede buscar en YouTube si usted quiere escucharlo. Lo tituló Una vez salvo, siempre salvo, el gran fraude teológico. I'm basing my answers on the objections of the pastor. You can look it up on YouTube. His message is titled, Once Saved, Always Saved, The Great Theological Fraud. It's in Spanish, so if you listen to it, you might need a translator for it. Y este pastor describe, hermanos, la doctrina de la seguridad eterna de la siguiente manera. This is how he describes the doctrine of eternal security. Doctrina impía, fraude gigantesco,
sale del abismo del infierno, que lleva a la vida pervertida de antes, gran fraude teológico, doctrina del enemigo de la justicia, doctrina de Satanás, doctrina falsa, mentira, gigantesco fraude teológico diabólico, doctrinas de demonios, doctrina diabólica, doctrina demoníaca, malicia e injusticia diabólica, del vientre del infierno. Así describe él esta doctrina. What does he really think? This is how he describes the doctrine of eternal security. A wicked doctrine, a gigantic fraud, comes out of the abyss of hell. It leads you to the same perverted life that you had before. The great theological fraud, a doctrine of the enemy of justice, a doctrine of Satan, false doctrine, lie, gigantic theological fraud, diabolical. A demonic doctrine, diabolical doctrine, wicked and unrighteous, diabolical, out of the center of hell. That's how he describes it. Y claro, hermanos, estas son estrategias falaciosas. La falacia, ¿ustedes saben lo que es la falacia, verdad? No. Fallacies. When you you use certain strategies to try to win an argument, With false but information. exactly, there's no foundation in your strategy. You can't win. So you got to use certain strategies. Okay, let me use an example. There's a fallacy called ad hominem, which is, let's say that I'm telling you the truth and you don't like it and you can't refute it. So you tell the people that I am a liar and I am ugly. And for that reason, you shouldn't believe what I say, despite the fact that what I'm saying is true. That's a fallacy. You got to make me look bad so that nobody will believe what I'm saying. Es una falacia, por ejemplo, como el ad hominem, una falacia lógica, en la que yo puedo estar diciéndole a usted una verdad y usted no la puede refutar, y la única estrategia que usted tiene es hacerme ver mal. Y usted le dice a la gente, el pastor es un mentiroso y es feo, así que no le crean. Pero en realidad, hermanos, lo que yo estoy diciendo es verdad, sin importar lo feo o lo lindo que yo sea. ¿Cierto o falso? Estos son falacias, hermanos, que ellos usan para parecer como lo que ellos enseñan es la verdad. Pero hemos visto a través de estos 3 domingos, incluyendo el de hoy, hermanos, lo que dice la Biblia en cuanto a la seguridad eterna. ¿Okay? Déjeme dar un ejemplo de estas falacias, hermanos. Usted afirma que el cielo es azul y yo le discuto a usted que es verde. Pero como usted me está ganando el debate, porque en realidad el cielo es azul, yo vengo y uso esa estrategia que le dije. Le digo a la gente, no le crean que él es feo. Mire lo feo que es. Y las personas feas no saben nada. ¿Tiene eso sentido, hermanos? Es una falacia. So suppose that I'm having a debate with you and I say the sky is blue and you say the sky is green. And you can't refute what I've said. I've proven that it's blue. So you go and you tell the people the reason you should not believe this man is because he's ugly. And ugly people are liars. They don't know what they're saying. Despite of that, the sky is blue. Doesn't matter what you think about the person. The sky is blue. So what the person is doing is a fallacy. No tiene nada que ganar, hermano, si al fin y al cabo el cielo es azul. ¿Verdad? Este pastor luego se presenta con unas credenciales. Yo soy el custodio y watchman de la palabra de Dios y hombre fiel a Dios. En otras palabras,
yo soy un pastor fiel a Dios y los otros no lo son. Falacia. Falacia lógica. So this pastor presents himself as, I am the custodian and watchman of the word of God, a faithful man of God. In other words, you need to listen to me because I am faithful and the other pastors are not. Fallacy. What we need to do is go down to your foundation. What is it that you're saying? And let's prove it with the Bible. A lo que tenemos que ir es al fundamento. ¿Qué es lo que tú dices? Y vámonos por la Biblia a ver si es verdad. No tus credenciales. Tus credenciales a mí no me interesan. Tú puedes tener un doctorado. Pero ¿sabes qué? Tu doctorado no es nada contra esto. Amén. You could have a doctor's degree, but your doctor's degree is nothing against this. So let's go by the Word of God. Let's see what the Word of God says. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y otra cosa que él dice, este mensaje que él está predicando es poderoso y es la verdad, pero ellos enseñan mentira, falacia. Okay. This message is powerful and it's true. They teach lies. Fallacy. Okay, they're setting you up so that you don't look for yourself and you receive what he's saying without question. That's a fallacy. Okay, una falacia. Está la falacia, hermanos, de culpa por asociación. En otras palabras, él dice, los falsos maestros enseñan que como una vez salvo, siempre salvo, puede volver a la vida de antes. Eso es lo que se le conoce la falacia de culpa por asociación. Como estos falsos maestros enseñan que la seguridad de usted está seguro eternamente, puede irse a pecar, por eso la seguridad eterna es falsa. Hermanos, si usted está padeciendo un dolor insoportable y yo tengo morfina, ¿usted la va a rehusar porque los drogadictos usan morfina? No, señor. La morfina en sí misma no es mala, tiene un buen uso, calmar su dolor. Pero el hecho de que el drogadicto la abuse no hace a la morfina mala en sí misma. De igual manera, las doctrinas de la seguridad eterna en sí misma no es mala. Si la persona tuerce el propósito de esta doctrina, la culpa es de la persona, no de la enseñanza bíblica. Amén. ¿Okay? ¿Tiene sentido eso, hermanos? So this guy says, here's another fallacy, guilt by association, which is, let me give you the example. He says, the false teachers teach that once you're saved, you can go back to the same life you lived because no matter what sins you do, you're eternally saved. Listen, if you have excruciating pain and I have morphine, will you refuse to take the morphine because drug addicts use morphine? No. Morphine in and of itself is not evil in itself. It has a good use. So the fact that drug addicts abuse it does not make morphine evil. Their use of it is evil, but morphine itself is good for your pain if used correctly. In the same way, the doctrine of eternal security, the fact that false teachers want to use it to go back and live any way they want does not make the Bible teaching evil. What they do with it is evil, but what it says in the Bible is not evil. Does that make sense? Otra falacia, hermanos, que le tumbamos a este señor. La falacia anecdotal. Por ejemplo, si se fija, hermanos, él usa mucho las falacias y no se va a la Biblia, que es lo que nosotros en realidad enseñamos. Y lo que depende de ejemplos y anécdotas. Por ejemplo, usa un ejemplo aislado, que eso no es algo que se ve siempre, de un pastor bautista que le dijo a alguien que puede matarse y no perderse. O sea, él está usando ese ejemplo aislado. De un pastor que dice, usted puede matarse y no perderse. Vámonos a la Biblia. No a lo que dijo un pastor por ahí que yo no sé quién es y ni siquiera sé si es un verdadero cristiano. El nombre bautista no lo hace creyente. Eso no es tu nombre. Eso es un título.
Vámonos a la Biblia. Ese es el reto. Amén. There's the anecdotal fallacy, which is you use anecdotes to prove a point. But see, we don't prove our points with anecdotes. We prove our point with the Bible. Amen. The word. Nosotros probamos nuestros puntos con la Biblia. Amén. And he says that a Baptist pastor told somebody that you can kill yourself and still be saved. You know what? I don't care what the Baptist pastor says. What does the word Let us go to the Word of God. Amen. Let us go to the Word of God. And let's prove our points. You see, I can give you fallacy after fallacy that this man used. And it's funny because he says he's willing to go to a national debate. Well, here I am. Just get me a plane ticket and get me a place to stay and I'll go debate you. Amen. Y este señor dice que está preparado para hacer un debate nacional. Bueno, pues yo estoy aquí. Debate es lo mío. Eso es lo mío. Ya hace como 2 años que no hago más debates. Me está dando picazón de debatir. Que me pague el pasaje y un lugar donde quedarme y debatimos. Un buen bistec. Oh, de hecho, sí, el bistec no puede faltar. Está la falacia del hombre de paja que le dije, donde él dice, ellos enseñan que puede vivir desordenadamente. Eso está creando un hombre de paja, un espantapájaro. Está creando, por ejemplo, ese espantapájaro me dijo tal y tal cosa. No es hermano Gabriel. No, hermano Gabriel es... O sea, usted puede decir cualquier cosa del espantapájaro porque el espantapájaro no se va a defender, ¿verdad que sí? Y usted puede decir, el espantapájaro dijo que si tú te vas a la prostitución vas a ser salvo como quiera y... Eso es lo que enseñamos nosotros, hermanos. No. Far from the truth. Eso no es lo que enseñamos nosotros. O sea, eso es el argumento hombre de paja. Como el hombre de paja no se puede defender, puede decir lo que le dé la gana del hombre de paja. Pero vamos a destrozar ese hombre de paja que ha creado ese hombre y enseñarle el hombre verdadero, que es lo que dice la palabra de Dios. The straw man fallacy, which is the one where you create this straw man, like a scarecrow, who can't defend himself, and you put words in his mouth. The straw man said such and such. So you see, you build these arguments that you can defeat because he can't defend himself against you. But let's get rid of this straw man and let's put a real man in front of him. Christ Jesus, amen. Yes. And let's go by the word of God and see what it says. Y va a notar, hermanos, que la mayoría de los pasajes que presenta este señor son torcidos, malinterpretados y fuera de contexto. If you watch this video, you're going to notice that the passages that this man presents, they're twisted, or he twists them, he misinterprets them, and he uses them out of context. It's very easy to fit passages into your preconceived ideas when you do that. When you twist them, misinterpret them, and take them out of context. Es muy fácil acomodar versículos a ideas preconcebidas cuando los torcemos, los malinterpretamos y los tomamos fuera de su contexto. Es muy fácil. Pero yo retaría a esa persona a que escudriñe la palabra de Dios con seriedad para ver si verdaderamente los pasajes dicen lo que él dice. Porque se va a encontrar corto. Él lee Gálatas 5, 19 al 21, hermanos. Y usted sabe que ahí está hablando de los deseos de la carne. Los pleitos, la fornicación, el adulterio, etcétera, etcétera. Y no tenemos problema con ese pasaje, ¿verdad que no? Es palabra de Dios, lo creemos. Pero mire cómo él lo interpreta. Pablo le habla a los cristianos y les había dicho que si estaban practicando las obras de la carne, era imposible ir al cielo. No sé en qué parte del pasaje dice eso, hermanos. Que él le está diciendo a los Gálatas que si practican eso, que si estaban practicando eso no iban a ir al cielo. Por falta de tiempo, hermanos, lo único que voy a decir es esto. Sí,
Pablo le estaba hablando a los creyentes, pero no estaba hablando de creyentes. ¿Ve la diferencia? Hablar a y hablar de son dos cosas distintas. El pasaje está hablándole a los creyentes, pero no está hablando de los creyentes. Está hablando de aquellos que vivían bajo la ley. Que la ley, en vez de perfeccionarlos, hermanos, porque acuérdense que Pablo dice en Romanos que la ley despierta en la persona el pecado. Estas personas que querían vivir bajo la ley de Moisés, querían santificarse por la ley, pero a lo que iban era a los deseos de la carne. Sin embargo, el que vive por el Espíritu, hermanos, tiene una lucha diaria donde el Espíritu, usted no tiene que vivir por la ley, el Espíritu es el que le guía a usted y le deja saber esto es malo y esto es lo correcto. Pero la ley, hermanos, lo que hace es despertar y revolcar ese pecado en la persona. No lo quita, lo revuelca en la persona. Y pudiera explicar más, hermanos, pero básicamente está hablando de dos grupos, Pablo, los que andan según la carne, o sea, que querían someterse a la ley, y los que andan según el Espíritu. ¿Cuál de esos dos grupos son los creyentes, hermanos? ¿Y cuál de ellos es el incrédulo? Obviamente el incrédulo es el que pertenece al grupo de los deseos de la carne, y el creyente es el que pertenece al del Espíritu. Galatians 5:19 through 21, it talks about the desires of the flesh. And this man says that Paul was talking to Christians and he told them that if they were partaking of those sins, that they will not go to heaven. I'm sorry, but that's not what the passage is saying. The passage nowhere says that if you're practicing these things, you're not going to heaven. Let me give you an example. Samson. Was Samson a perfect person? No. He was the worst of all the judges. Is he in hell? No. Déjeme darle un ejemplo, hermanos. El hermano Sansón. ¿Fue uno de los jueces perfectos él? ¿O él fue el peor de todos los jueces? ¿Está en el infierno? No. Sansón es uno de los héroes de la fe. Y le hace la historia para que vea cómo murió, hermanos. Murió sin arrepentirse. Él murió con odio en su corazón, con rencor, con venganza. No estoy, hermanos, aplaudiendo eso. No lo estoy aplaudiendo. Lo que sí estoy diciendo es que a Sansón quien lo salvó fue Dios. Amén. Sansón no se salvó a sí mismo, lo salvó Dios. Amén. ¿Cómo me explica eso este hermano? Léanse el final de la historia de Sansón para que vean. Read the last part of Samson's history so you can see how he died. He wasn't really a holy man if you read his life. Número 2, que el pasaje no dice nada de perder la salvación. Necesita señalar este señor, este caballero, donde Gálatas capítulo 5 dice que el creyente pierde su salvación. Si encuentra eso, gana. Pero el pasaje no dice tal cosa. Secondly, in this passage of Galatians, this man needs to find where it says that believers can lose their salvation. He needs to find that. When he finds that in that passage, then he wins. But it's not in that passage. It's in his mind. No está en el pasaje, está en su mente. Y es gracioso porque una de las críticas que él hace es que la seguridad eterna, la doctrina de la seguridad eterna es un invento de los hombres, que eso está en lo que le viene a su mente. Mano, estos últimos 3 domingos, ¿qué le he predicado yo? Lo que está en mi mente o lo que está en la palabra de Dios. He has no Bible. Entonces, hermano, se le viró la tortilla. Porque de lo que Él nos acusa a nosotros es de lo mismo que Él está participando. Si eso no es hipocresía, hermanos, ¿qué es?
Primero de Corintios 9:27. 1 Corinthians 9:27 is another one of the passages that he talks about. Otro de los pasajes que él usa. Apóstol Pablo dice, sino que sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser reprobado o eliminado. Y mire cómo lo interpreta. Soy salvo, pero si me descuido, vuelvo a hacer lo que hacía antes, voy a ser eliminado y me voy a perder. Esa es la interpretación de él. So if you read 1 Corinthians 9:27, where Paul says, I myself should be cast away, the way he interprets this is, I am saved, but if I am careless and I go back to doing what I used to do, I'm going to be eliminated and I'm going to lose my salvation. Yo quiero que usted me señale en ese pasaje, hermano, donde Pablo dice tal cosa. I want you to point out in that passage where Paul says such a thing. Is that what he's saying? No. Yo voy a contestarlo de esta manera, hermanos. I'm going to answer it in this manner. El apóstol Pablo, si usted lee, hermanos, ese pasaje completo, va a notar que Pablo está defendiendo su apostolado, su ministerio. If you read that whole passage, you're going to see that Paul is defending his ministry, apostleship. Y qué son las cosas que él hace en su apostolado, and the things that he does in his apostleship. Ahora, cuando él llega a este pasaje, donde él dice que él sujeta su cuerpo y lo pone en servidumbre, ¿okay? Él dice, acuérdense que unos versículos anteriores él está hablando acerca de ganarse el premio. ¿Okay? Y aquí, hermanos, él está hablando acerca de ser eliminado o reprobado. Básicamente de ganarse el premio. Pregunta, ¿la salvación es un premio o es un regalo? Efesios 2, 8 a 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don o regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Entonces, hermanos, es obvio que su interpretación está incorrecta. Porque si Pablo está perdiendo un premio, y para este señor el premio es la salvación, quiere decir que la salvación se gana por obras, por servidumbre. Eso contradice la palabra de Dios. Pablo está hablando del premio que Dios le va a dar a los que le son fieles. Y usted sabe que en el capítulo 3 de Primera de Corintios nos habla de corintios carnales que van para el cielo, pero van sin premio. Que cuando sus obras sean probadas por fuego, como decía nuestro pastor, ellos van a hueler a humo. Porque sus obras se van a quemar y no van a tener premio, no van a tener galardón. Y como dice Corintios, aunque son salvos así como por fuego. O sea que son salvos, pero se quedan sin premio. Pablo dice, mira, después que yo he dedicado mi vida de apostolado en predicar y que me quede sin premio, no. Eso no puede ser. Así que la pregunta que podemos hacer es, ¿eliminado de qué? Bueno, eliminado de ganarse el premio, no de ganarse el cielo. Y además, hermanos, Pablo está usando aquí una expresión atlética de las Olimpiadas, en las cuales los atletas tenían que seguir las reglas del juego, porque si rompían las reglas del juego, los descalificaban y no tenían la oportunidad de ganarse el premio. Pero no perdían su ciudadanía, seguían siendo ciudadanos. Usted no pierde su ciudadanía del cielo, hermanos. Thank you, Lord. Puede perder, hermanos, el galardón de el ministerio que usted tenga si no sigue las reglas. Si usted da mal testimonio de su vida. Si usted vive una vida en desobediencia, hermanos, ¿qué premio va a obtener? ¿Cuántas almas se va a ganar para el Señor? So this passage in 1 Corinthians 9:27, the question is, Paul is talking about winning a prize or being eliminated from it. Let me ask you a question. Is salvation a prize or is it a gift? Yeah. It's a gift. So Paul is not talking here about losing his salvation. He's talking about losing the gift, or not the gift, the price
that he will get in heaven for his ministry here on earth. And he uses also the image of the Olympics, where the athletes had to follow a strict set of rules. And if they didn't follow those rules, they would be eliminated from the race or whatever sports event and missed their prize. But they didn't lose their citizenship. Where's your citizenship? It's in heaven. You don't lose your citizenship. You lose the prize, but not the citizenship. Eso es como un boxeador, hermanos, que le hacen una prueba de sangre porque gana todas las peleas y encuentran que se estaba inyectando esteroides anabólicos. Esa persona va a perder su premio. It's like a boxer that wins all the boxing matches, but when they do a blood test, they find that he has anabolic steroids. He's been injecting them. He's disqualified for cheating. So he loses his trophies. Doesn't lose his life. Just loses his trophies. Okay? That's what Paul is saying. Hay versículos que hablan de apostasía. Son versículos que este Señor presenta. There are verses that this man talks about apostasy. Apostasy means departing from the faith. Apostasía quiere decir apartarse de la fe. Primera de Timoteo 4:1, cuando dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Paul says in 1 Timothy 4:1 that many shall depart from the faith, listening to doctrines of demons and deceiving spirits. Mateo 24:13, que dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. En otras palabras, si no persevera fue que se apartó. Y si se apartó no puede ser salvo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Another one is 2 Peter. Matthew 24:13. He also says, those who persevere until the end shall be saved. So the assumption is that if you don't persevere, then it means you departed. And if you departed, then you lose your salvation. 2 Peter 2, verses 20 through 22. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postrimería viene a ser peor que su principio, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado, o sea, apostasía. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermanos, si estos versículos dicen lo que este Señor está diciendo, ¿qué hacemos con estos otros versículos? En Mateo 24:24 vuelve y menciona, luego de haber mencionado, mejor dicho, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. En Mateo 24:24 dice que se van a levantar falsos cristos, ¿verdad? Ese, sí. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Es posible engañar a los escogidos? ¿De acuerdo a ese pasaje? Entonces los escogidos se van a apartar. ¿A quién le quiere usted, hermano? ¿A ese Señor o a la palabra de Dios? El Señor se va a encargar, hermano, de guardar a los suyos. Matthew 24:24. False Christ and false prophets, they will do signs and wonders, and they will deceive many. If it were possible, even the elect. Is it possible to deceive the elect, according to that passage? Then the elect are not going to depart. The people of God are not going to depart. That's eternal security. This man needs to read his Bible. Este caballero necesita leer su Biblia. El que leímos en 2 de Pedro, hermanos, versículos 20 al 22, que dice que estas personas, luego de que conocieron y
y participaron y qué sé yo qué, luego se volvieron y se enredaron nuevamente. Pero hermanos, lea el capítulo desde el principio, que está hablando de falsos maestros que entran en la iglesia. Nunca tuvieron, hermanos, un encuentro con Cristo. Eran falsos maestros desde que empezaron. En Mateo capítulo 7 hay muchos de estos que dicen, Señor, en tu nombre hicimos. Y Dios les dice, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, se meten en las iglesias y por supuesto que apostatan. Se apartan porque no son del Señor. Y miren lo que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su cieno. Usted puede lavar una puerca y hacerla parecerse a la puerca de Juan Bobo, pero sigue siendo puerca. Se va a revolcar en el lodo nuevamente. Entonces, hermanos, ellos no quieren creer en una vez salvo, siempre salvo. Pues ¿qué tal este? Una vez puerco, siempre puerco. Una vez perro, siempre perro. Es sencillo, hermano, la palabra de Dios no es tan complicada. Estas personas la complican. These people like to complicate the word of God. If you go back to 2 Peter 2, verse 20, talking about these people who came and supposedly partook and then they departed. If you read the beginning of the passage, what does it say? False teachers will enter. It's talking about false teachers. And look at the end. You can wash a pig, but it's always going to be a pig. On the outside, it looks clean, but in its heart, it's still a pig. Once a pig, always a pig. La puerca lavada por fuera aparenta ser limpia, pero por dentro sigue siendo un cerdo y va a querer revolcarse en el lodo. O sea, hermanos, que no tiene base. 1 Juan 2:19. Los que salieron de nosotros es porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. 1 John 2:19, those who came out of us were not of us. For if they were of us, they would have remained with us. Un creyente puede apartarse por un tiempo, pero eventualmente Dios lo va a traer. Esa es la realidad. A believer can depart for a while because of neglect and carelessness, but he will come back. God will make sure of that. He will. Dios se va a asegurar, hermanos. ¿Qué hacemos con Jeremías 32:40, donde Dios dice, pondré en ellos mi espíritu para que no se aparten de mí? What do we do with Jeremiah 32:40, where God says, I will put in them my spirit, so they will not depart from me? ¿Qué hacemos con esos pasajes? Y Filipenses 1:6 que mencionamos hace un rato. El que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. I mentioned Philippians 1:6. He who began a good work in you will finish it. Yes. If you depart and he doesn't finish it, then Philippians 1:6 is wrong. Si tú te apartas y Dios no termina su obra en ti, entonces Filipenses 1:6 está de más en la Biblia. Okay. Esfuerzos humanos. Te los oye, hermanos, hablando acerca de esforzarse, guardarse, mantenerse. Y no estoy diciendo que sea malo esforzarse, no estoy diciendo que no hagamos eso, que no tratemos de vivir una vida pura delante de Dios. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que sí está mal es decir que por yo esforzarme yo voy a ser salvo. Porque eso contradice la palabra de Dios. Filipenses 2:12 es uno de los famosos, ocupados en vuestra salvación. Hermano, váyase al canal de la iglesia de YouTube y escuche el mensaje que yo prediqué acerca de ocupados en vuestra salvación para que vea de qué se trata ese pasaje, porque no tengo el tiempo de discutirlo en esta tarde. Pero ahí le explica detalladamente lo que quiere decir ese pasaje. One of the passages they use, which has to do with human effort, Philippians 2:12, work out your own salvation. Go back to the YouTube channel and look at the message that I titled in Spanish, Work Out Your Own Salvation. Gives you details there. It tells you what it means. And it doesn't mean what these people want it to mean. Juan 10:28, el mensaje que predica, hermano, de las ovejas.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Este Señor dice, esta gente dice que ellos no perecerán jamás. Pero ¿quiénes son los que no van a perecer jamás? Los que siguen, los que se limpian, los que se guardan. Hermano, ¿de cuándo acá las ovejas se guardan? Porque si se guardan no necesitan un pastor, ¿verdad que no? They need to be shepherded. Si se saben cuidar no necesitan de un pastor, ¿verdad que no? ¿Sabe este Señor lo que está diciendo? Hermano, está claro, escuche los mensajes anteriores, los pasados 2 domingos, de ese mismo pasaje. Jesús le llama mis ovejas. Y anteriormente le dijo a los judíos, ustedes no me creen, no creen en mí porque no son mis ovejas. ¿Por qué usted sigue a Cristo? Y seguir quiere decir creer. Porque usted es una de sus ovejas. Y como usted es una de sus ovejas, no depende de usted caminar, depende de Él cuidar. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Nadie me las arrebatará de mi mano. Thank you, Lord. Hermanos, yo quiero estar en las manos de un Dios así. Yes. Si usted quiere estar en las manos de un Dios que le deja a usted que se salve como pueda, hermanos, sáqueme de su lista porque yo no voy con ese Dios. Yo voy con el Dios que me salva hasta el final. In John 10:28, he says that the sheep that are saved are the ones who guard themselves. Listen, if a sheep can guard itself, then it doesn't need a shepherd. That's right. My sheep. That's why I give them everlasting life, because they're my sheep. That's why they follow me, because they are my sheep. Amen. It does not depend on the sheep's ability. It depends on the quality of the shepherd. Asumir, hermano, voy a terminar con esto, ¿verdad? Porque hay muchos versículos. Asumir que el nombre de los creyentes puede ser borrado del libro de la vida. To assume that the name of believers can be erased from the book of life. Y aunque hay varios pasajes que se pueden presentar, miren Apocalipsis 3:5, Revelation 3:5. El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. He who overcomes, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life. El argumento aquí, hermano, es que el nombre puede ser borrado del libro de la vida. Lo que en la realidad la Biblia está diciendo es que el nombre del creyente no será borrado del libro de la vida. In reality, what this is saying is that the believer's name will never be erased from the book of life. Y se lo pruebo, 1 de Juan 5, 1 John 5, que fue el mismo autor de Apocalipsis, the same author of Revelation. Versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Okay? Usted cree que Jesús es el Cristo, usted es nacido de Dios. 1 John 5, verse 1. You believe that Jesus is the Christ, then you're born of God. Ahora escuche lo que dice de los que son nacidos de Dios. Versículo 4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Look at what it says in verse 4. All that is born of God overcomes the world. ¿Cuál es la garantía ahí, hermanos? Que si usted cree en Cristo, usted es nacido de Dios. Y si usted es nacido de Dios, usted va a vencer. Esa es la garantía. O mejor dicho, ya ha vencido. The guarantee here is, if you believe in Christ, you're born of God. And if you're born of God, you overcome. Better yet, you're already an overcomer. So let's bring that to Revelation 3:5. Vamos a traer eso a Apocalipsis 3:5. El que venciere, ¿quién es? The one who overcomes in Revelation 3:5. Who is that? El que es nacido de Dios. The one who is born of God. Y ese es el que creyó en Cristo, el creyente. En otras palabras, lo que está diciendo Dios ahí es:
El que cree en Cristo, no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. In other words, what he's saying is, those who believe that in Christ, I shall in no wise blot out their names from the book of life. That's what Revelation is saying. When you read the Bible sincerely, with a spirit of searching for the truth, you will not fall in error. Cuando tú lees la palabra de Dios con sinceridad y con el deseo, con el espíritu de escudriñar, no con el de tratar de tirar versículos a derecha e izquierda para probar un punto que no vas a poder probar. Cuando la lees con sinceridad y con un espíritu de escudriñar, vas a encontrar la verdad. So when you read it with sincerity and with a spirit of searching for the truth, you're not going to fall into error. But when you try to prove something that you can't prove by picking and choosing verses as you please, then you're going nowhere. Hermanos, somos seguros en Cristo. Amén. Tenemos salvación eterna, no temporera. Salvación que depende totalmente de Dios, no de mis habilidades. Our salvation is secure, it's eternal. It depends on God's power, not on my abilities. Y nuevamente, hermanos, estamos diciendo con esto que tenemos permiso para vivir como queramos. Are we saying that we have a license to live as we please? No. No. On the contrary, because I have received this salvation and I am so at peace with God, I want nothing but to be with Him. Porque hemos recibido esta salvación y estamos en paz con Dios, no quiero nada sino estar con Él. Amén. Quiero servirle a Él. Quiero seguirle a Él. Amén. I want to serve Him. I want to follow Him. Acuérdese que le amamos porque Él nos amó primero. Es ese amor de Él el que nos, hermano, el que nos constriyó. ¿Cómo es la palabra? Constriñó. Le amamos, hermano, porque el amor de Él fue el que nos sobrecogió. Amén. We love Him because His love overpowered us. And we love Him. Y por eso es que queremos serle fiel. ¿Alguien le acusa a usted, hermano, de que usted cree una doctrina de demonio, una doctrina que enseña a volver al pecado? Dígale, ¿usted me ha visto a mí viviendo en pecado? ¿Me ha visto a mí revolcándome como la cerda? ¿Me ha visto a mí cometiendo pecados a derecha e izquierda? Porque yo no sé si usted está hablando de otro, pero de mí no está hablando. Eso está en su imaginación. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Lo que sí enseña es que Dios nos salva por su gracia. Amén. Y si para yo ser salvo, cuando yo muera, yo tengo que poner algún esfuerzo de mi parte, ya no es por gracia. Ahora es por obras. Y entonces tenemos problemas con la Biblia. Porque la Biblia dice que es por gracia y no por obras. Hacemos las obras porque ya hemos sido salvos. Amén. Hermano, una vez más, este es el último mensaje de esta serie, pero la intención es que tú tengas, hermano, un conocimiento correcto de lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la seguridad eterna del creyente. No es licencia para pecar. Si otros la usan como licencia para pecar, eso es problema de ellos. Pero la palabra no es culpa de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no esconde nada. Ella no te va a esconder esa enseñanza porque otros la van a usar para mal. Es sencillamente la realidad. Y yo quiero que tú sepas que tú tienes libertad en Cristo, que eso te debe de dar a ti ese sentido de libertad y de paz con Dios. Amén. Gloria a Dios. Para que cuando tú vengas aquí a servir al Señor no te sientas que es obligado, sino que lo puedes hacer libremente, con gozo y con deseo. Hermano, cuando tú ves esa bondad de Dios sobre ti, tú le quieres servir, tú le quieres adorar, tú lo haces no por miedo, sino por amor. Gloria a Jesús. La ley que Dios te ha dado a ti, ¿sabes cuál es la ley? La ley de Cristo. ¿Y cuál es esa ley? La de amar.
que ames a Dios y que ames a tu prójimo. Cuando tú amas a Dios y tú amas a tu prójimo, tú vas a hacer lo correcto. Sin la ley de Moisés. Sin la ley de Moisés. El amor es lo que te va a llevar a ti, hermanos, a vivir una vida obediente al Señor. Una vida, hermanos, en comunión con tus hermanos. No es el miedo, no es el infierno, ni es la amenaza. Es el amor. Y termino con esto porque quizás tú te preguntes, pero ¿qué pasa con el creyente que se pone a pecar? Fácil, hermanos, Dios lo disciplina. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28 en adelante, creo que dice que Dios mismo es el que nos, la expresión correcta que usa creo que es el que nos juzga, para que no seamos condenados con el mundo. En Hebreos capítulo 12, del 5 al 11, nos habla de la disciplina de Dios y nos dice para qué es. Para que tú y yo participemos de su santidad y produzcamos frutos de justicia. Dios nos disciplina, hermanos. Si somos suyos, nos disciplina. Ahora, preocúpese si no le disciplina. Si no le disciplina, es que usted no le pertenece a Él. Búsquelo. Busque a Dios entonces, hermanos. Si está viviendo en pecado y Dios no lo disciplina, pregúntese si usted es salvo. Y busque de Dios entonces. Pero si es creyente y está viviendo una vida así, hermano, dele tiempo. Pasa que Dios es misericordioso. Amén. Y Dios amonesta y Dios llama. Pero llega el momento que tienen que empezar a dar cartazos. Sí, Señor. Y tristemente muchos cristianos, hermanos, terminan una vida corta. Porque Dios se los tiene que llevar. Por no escarmentar. Hermano, palabra de Dios. Amén. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, hermanos. Usted tiene seguridad de tener Cristo. ¿Cuántos quieren darle gloria a Dios en esta tarde? Gloria a Dios. Aleluya. Dile al Señor, Señor, yo te amo. Dios mío, yo quiero servirte, Señor. Yo quiero serte fiel, Señor. Yo quiero que tú me des esa gracia que le dabas a Pablo. Que Pablo decía, yo trabajé más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios que estaba en mí. Dile al Señor así, Señor, yo quiero servirte así como Pablo. Con ese mismo deseo, con esa gracia que tú la pones en nosotros. Amén. Eso es lo que yo quiero hacer. Sí, Señor. Amén. Hermano, y es bonito porque si ya tu salvación es segura, hermano, ¿qué más puedes pedir? Aleluya. Sino serle fiel a Él, Señor. ¿Cómo yo te puedo pagar la bondad tuya para conmigo? ¿Cómo yo voy a vivir en pecado cuando tú eres tan bueno conmigo? ¿Cómo yo voy a hacer el mal cuando tú eres tan bueno conmigo, tan misericordioso, tan bondadoso, tan amoroso? Al contrario, yo quiero serte cada día más fiel. Vamos a orar, hermano. Y dile esas mismas palabras al Señor. Amén.